en el área, por supuesto, de gerencia empresarial. Además, es asesor y docente universitario. Forma también a otros ya profesionales en el área de posgrado, en el área financiera internacional. Antes de ir a la pausa, mencionaba el tema entre Trinidad y Tobago y Venezuela y, por supuesto, la amenaza a la soberanía, esto que se vive en aguas internacionales, en el Mar Caribe y en el Pacífico. Y esto, según diferentes también analistas en el área económica, ha tenido una incidencia en lo que es el estado de ánimo, las decisiones de inversiones tanto internas como extranjeras. Todo esto sucede a la par, por supuesto, de una producción nacional que no debe detenerse. Si bien hay actores extranjeros, hay algunas inyecciones de recursos extranjeras, hay una dinámica nacional que no se detiene. Hablemos un poco de lo que son las cifras, de las cifras más recientes en materia de producción nacional. Empecemos por el área agrícola, que hemos conversado con diferentes expertos que reseñan cifras positivas en los últimos meses de este año. Sí, ciertamente hay cifras positivas. Lo importante de todo esto es que se ha impulsado lo que es la producción nacional agrícola, ¿ok? En su momento no llegó a tiempo algunos fertilizantes afectando algunas partes de la agricultura, pero hoy por hoy podemos decir que Venezuela está en la capacidad de exportar parte de las verduras, los tubérculos, a otros países, a pesar de las medidas coercitivas que venimos presentando, que son más de 1.139 medidas coercitivas unilaterales que venimos presentando. Sin embargo, a pesar de que ha habido también un incremento en algunos productos específicamente, pero también cuando nosotros comparamos, porque todo esto es un estudio económico que se hace a través del Producto Interno Bruto, que tenemos una mejora, y en esa mejora, por supuesto, está lo que es la activación de la agricultura. También se ha incentivado al productor con maquinaria. A veces ha habido unas bajas con el tema del suministro, el combustible, específicamente lo que es la parte del ICE, pero son etapas que van como por proceso de etapas que realmente se han venido superando para que entonces en los países, en los estados donde se concentra la mayor producción de lo que es la parte de la agricultura, pueda ser transportado, por supuesto, con seguridad a los estados centrales que no gozan de esa parte, como específicamente lo que es Caracas, la Gran Caracas. ¿Cómo contemplan dentro de ese estudio económico, por ejemplo, la actividad crediticia en el país durante los últimos meses o los años más recientes y también el tema de encaje legal? Porque ha sido uno de los principales quizás temas que sale sobre la mesa cuando se habla de la actividad agrícola, de los recursos, por supuesto, de maquinarias y todo esto. Salen a colación estas dos variables. Ok. En esa variable justamente cuando habla lo que es la parte del encaje legal, el encaje legal que es 80-20, por supuesto que las entidades financieras se ven un poco limitadas para dar créditos. Sin embargo, hay buenas políticas con entidades financieras estatales, como lo que es la parte del Banco de Venezuela, ¿okay? Que a través del emprendimiento dan ciertas cantidades de dinero para que estas personas puedan impulsar sus negocios. Por supuesto que en ese momento del emprendimiento ya como lo que es el andamiaje jurídico, estas personas pues a la larga terminan normalizando sus empresas a través de diferentes estatutos con un objeto principal para que entonces tengan realmente lo que es la formalidad. Pero es una de las medidas que realmente ha venido haciendo el Estado venezolano para poder impulsar a esos agricultores que en su momento estuvieron también desasistidos por el tema inflacionario, por el tema sabotaje internacional, que de una u otra manera también se ve afectado. Recordando también que en su momento la antigua, la extinta Asamblea Nacional, el periodo 2015-2020, estuvo a mano es una empresa venezolana en un país extranjero, que es el caso de Colombia, y entonces los fertilizantes no llegaban a tiempo y eso por supuesto se vio afectado en su momento. También habla allí de la parte del emprendedor y de los diferentes empresarios o pequeños, medianos empresarios que terminan formalizando, pero en ocasiones quizás esa parte de la estructura jurídica o de formalización es vista como una espada de Damocles, porque dicen, bueno, hay beneficios en formalizar y por supuesto en tributar, en aportar a todo lo que tiene que ver con las cifras positivas para la economía nacional, pero otros señalan que quizás hay una parte negativa en cuanto
quizás su propia dinámica no es suficiente para cumplir con cada uno de estos requisitos. La parte tributaria, ¿cómo es contemplada dentro de todos estos análisis que realizan? Ok, justamente nosotros verificamos lo que son lo que se conoce como materia impositiva. Ahí se generan lo que es la parte de los gravámenes. Está el impuesto sobre la renta, que está fechado entre un 18 y un 34%, estamos hablando para el tema de las empresas. También tiene lo que es el impuesto de valor agregado, que se conoce como la parte del IVA, 16%, pero hay algo ahí que hay que flexionar un poco, ¿ok? Porque cuando empezamos a sumar esas cantidades de impuestos y después consideramos lo que es el impuesto municipal, donde operan esas empresas. El aporte a fondos de pensionados también. También el aporte de fondos, también está el impuesto a los grandes patrimonios. Eso también se suma al IGTF, que es el impuesto a grandes transacciones financieras, cuando se cancela en lo que es la parte de divisa. Entonces, mira, realmente el porcentaje es un poco elevado, que supera los 64 puntos porcentuales. Esto hace que, y no lo justifico, que entonces el comerciante tenga que elevar el precio del producto y entonces el consumidor final es el que termina pagando parte de eso. Y eso entonces hay que evaluarlo, hay que sentarse a hacer una mesa de trabajo, gobierno, empresario, para al menos buscar una fórmula y poder entonces evaluar esa materia impositiva para que entonces esta persona realmente bajó el índice inflacionario. No con esto significa que va a bajar el tema de la recaudación, porque es importante para Venezuela y por supuesto poder honrar compromisos tanto nacionales como internacionales. Bien, por supuesto, hablaba también en la primera parte de la entrevista de ese porcentaje de devaluación que iba llevando quizás la moneda nacional. Ya estamos a un paso de cerrar el año y cómo se perfila que se mantenga quizás ese porcentaje, quizás de la misma forma, hablaba de 0.6, 2.6 céntimos, ya antes de ir, de ir al corte. Sí, ya es diariamente lo que viene sucediendo, exceptuando lo que es sábado y domingo. Recientemente estuve haciendo unos cálculos econométricos y bueno, al cierre, según el comportamiento, ella está cerrando más o menos en 340, por supuesto que un poco elevado. Esto es producto de toda la dinámica que realmente entre lo que es la parte de la oferta y demanda tiene que haber una flexibilización, que ese dinamismo de lo que es la paridad cambiaria entre el dólar y el bolívar, por supuesto, vayan evaluándose los mercados internos hasta realmente llegar a ajustar. Aparte de lo que es el poco ingreso de divisas, porque realmente eso hace que haya una contracción económica y entonces hay que evaluar, sopesar esa parte. Quiero retomar el área de la producción nacional y precisamente de la materia prima, porque quizás en esa ausencia de divisas o en esa dificultad para hacer ese intercambio, esas transacciones comerciales, ¿cómo está el tema de la materia prima? Así como hablaba de un aumento de la producción nacional en diferentes aspectos, ¿dónde están estos recursos? ¿Siguen siendo en su mayor parte importados? ¿Siguen siendo o son ahora quizás pertenecen a la industria de transformación nacional? Mira, hay un esfuerzo que se ha hecho para la industria nacional, que han venido transformando, por supuesto con cooperación de aquellas personas que están en Rusia. Hay un intercambio con China también. Ellos también han venido operando en nuestras refinerías venezolanas, para haciendo ese mantenimiento tanto correctivo como preventivo y a su vez ir aumentando lo que es la parte de la producción. La producción ha venido aumentando y se ha mantenido. Las últimas cifras se manejan en 1.100.000 barriles diarios, a pesar de que, bueno, años atrás estaba sobre los 2 millones, pero realmente hemos podido salir de esa cápsula de los 600, los 800.000 barriles diarios, a pesar de que hay unas medidas coercitivas que ha venido afectando a Venezuela. Ya estamos hablando prácticamente de una década y hemos salido adelante con toda esa parte. Doctor, cuando se habla a veces de una alternativa no petrolera, precisamente para el reimpulso de la economía nacional, se habla del sector turismo, de la tercerización de servicios y quizás también de esa producción de alimentos como una alternativa no petrolera. Desde estas contemplaciones que realiza, ¿qué otras áreas hay quizás potenciales que están allí atentas o prevenidas al bate para impulsar una economía no petrolera en el país?
Mira, justamente lo acaba de mencionar con lo que es la parte del turismo. Hay unos programas ahora con lo que se conoce como el turismo escolar, ¿ok? Donde a los jóvenes o a los niños que están en la parte educativa, primaria, secundaria, va a venir un pulso para ellos entonces írsele realmente... Quizás despertando. Sí, despertando que realmente en Venezuela, en los estados, se puede impulsar lo que es la parte de ese turismo. Por supuesto que hay algo que es muy diferente comparado con años anteriores, que realmente se garantiza lo que es la seguridad al turismo, ¿ok? Que es importante. Recientemente, por la mar, a Margarita, hace una semana, siempre, constantemente llegan turistas de Rusia, también de Turquía, y realmente quedan fascinados con nuestra isla. Pero no solamente es Margarita, también ahí tenemos Coro, tenemos también parte del estado Sucre, el estado Zulia, entre otros estados que también se pueden impulsar o se está impulsando el turismo de otro punto de vista. Doctor, ya para ir concluyendo la entrevista, hablaba de que las medidas coercitivas, generan una contracción en la economía nacional. Esto hablando desde el punto de vista de estas medidas económicas, pero también se mencionaba esa presencia militar en estas aguas que rodean Venezuela. ¿Qué tipo de consecuencias o qué tipo de efecto tiene esta amenaza militar, amenaza a la soberanía nacional sobre la dinámica de la economía en Venezuela? Mira, como decía el ministro de Relaciones Interiores, señor Cabello, hay que estar preparado. Sin embargo, Venezuela está en la paz, alegre totalmente. Recientemente, fin de semana, hubo un nocturneando, tuve la oportunidad de visitar y había demasiada gente. Igualmente en otros estados venezolanos que han venido a estar alerta, a tomar previsiones. Sin embargo, considero que no va a pasar ni un evento infortuito o siniestro hacia la parte de Venezuela. Venezuela se ha caracterizado últimamente los años por dialogar, negociar hasta lo último para que realmente no nos veamos afectados todos los venezolanos. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Doctor Nelson Hospedales es doctor precisamente en gerencia empresarial y asesor en el área financiera internacional. Hacemos una nueva pausa en Primera